Indica nomás. Las 10 de la mañana con 15 minutos, 10 con 15, son las 9 con 15 en el territorio insular de Galápagos. No sé, don Julio Ayala, ya mismo, si es que está ya en línea gracias Pablita, muy gentil, para pasar eh, con Julio para preguntar justamente de esta temática tan interesante. Ahí está, Julio. Ahí está, Julito. Mire, está con nosotros el licenciado Leonidas Prieto, máster en tecnología e innovación educativa. Y el tema es seguridad para los docentes. ¿Cómo le va, don Leonidas? ¿Cómo está? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días a Buenos todos. días. Siempre, bueno, la segunda vez que me invitan a este espacio, yo encantado de acá hablar de educación, que es lo que hago, ¿no? Lo que hacemos acá como profesión. Claro, increíble. Y vamos a ir con un experto en educación, máster también en la materia y sobre todo con una experiencia pues de muchísimos años. Don Julio Ayala Serra. Gracias, Andrés. El licenciado Leonidas Prieto, mucho gusto de saludarlo. Dígame una cosa, usted que está en funciones, porque yo ya desde el 2014 dejé de ser docente, y quiero preguntarle, ¿usted cree que, por ejemplo, la inseguridad que se vive es producto solamente de una delincuencia imparable o en educación podemos hacer algo para que estas cosas en alguna forma mejoren? Estimado, siempre para mí la respuesta va a ser la educación. O sea, usted como educador, uno nunca deja de ser educador, siempre termina impartiendo aún más allá de la jubilación o no. La educación siempre es la solución para mí. La educación es el principio, el eje fundamental de toda transformación social. Si entendiéramos o la sociedad entendiera la importancia y la relevancia que tiene invertir en el maestro, no solamente en el estudiante, sino en el maestro, en el cuidado del maestro, en su bienestar, podríamos estar hablando que estamos preparando generaciones para largo. Pero dígame una cosa, hay que cambiar el paradigma educativo porque hoy por hoy seguimos con un paradigma que yo lo vengo viviendo desde que era niño, el famoso Magister Dix, es decir, el profesor va, da su clase y se marcha sin interesarse realmente en la situación del alumno cuando los tiempos han cambiado y lo que tenemos es problemas prácticamente de formación con los estudiantes, no de información. La información, usted como técnico en tecnología está al alcance prácticamente de todo el mundo. Pero en cambio Sí. la formación, que es tema fundamental hoy por hoy, está como semi abandonada. Yo conozco profesores que dicen, yo voy, doy mi clase y me voy porque no me quiero meter en problemas. Algunos, una vez me decía una profesora, yo estoy dando la clase y los alumnos atrás están drogándose, pero ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? El profesor tiene mucho que hacer. No es que tiene que convertirse en policía, no es que tiene que convertirse en denunciante, tiene que acercarse al alumno para tratar de resolver sus problemas. Normalmente la drogadicción es por problemas que tienen los alumnos y que no encuentran salida. ¿Usted cree que hay posibilidades de un cambio del paradigma educativo, Leonidas? Mire, yo voy a tomar tres puntos. El primero es que el maestro debe recobrar esa confianza. Voy a decir, el maestro o el profesor que actualmente lo ve, el profesor de área, de materia, debe volverse el maestro que era anteriormente como se lo encontraba, el que tenía la respuesta correcta o el padre de familia inclusive iba a buscar a preguntarle qué hago con mi hijo. ¿Sabe? Debemos recobrar eso en el maestro, ese valor, el autoestima propio del maestro y la sociedad como tal, verlo como esa figura de enseñanza. Lo segundo es que la formación, la corresponsabilidad o la responsabilidad del maestro es prepararse y estar a la altura de las circunstancias. Bien dijiste que hoy en día ya no es un problema de información, ya no es un tema de transmisión de conocimiento, porque la información está a la par, está a la mano, la tecnología es un aliado del maestro. Y lo tercero, bueno, hablando de lo último que se hizo en el Ministerio de Educación anterior, con un acuerdo, el acuerdo 86A, tiene que ver con esta malla competencial, es decir, vamos a desarrollar lo que realmente debe desarrollar el estudiante, el niño y el joven. Eso me parece interesante, eso es lo que deberíamos seguir, estamos discutiendo los educadores y debería estar discutiendo la sociedad y los padres. ¿Por qué? Porque entendió de alguna manera el Ministerio de Educación de que teníamos que romper paradigmas. El maestro debe volver a la clase y desde estos tres ejes que el Ministerio de Educación puntúa, es decir, razonamiento matemático, lógico-matemático, expresión y comunicación, y un tercer
componente fundacional, es decir, parte de un eje transversal en todos los 3 añitos hasta el bachillerato, la educación en emociones, que es lo que usted está mencionando. Paramos la clase y comenzamos a hablar de cómo te sientes, qué puedo hacer por ti. Hablar, conectarse con el estudiante, porque eso es el maestro de antes, conectarse con el estudiante. A ver, muchacho, ven acá, Juanito, ¿cómo estás tu día? ¿Qué pasó en casa? ¿Cómo te sientes? O sea, es decir, que nos da la posibilidad a los maestros de volver a decir, ya no es tan importante ciertas informaciones, ahora es más importante decir cómo estás tú, qué ser humano te estás convirtiendo, qué valores están fundando en casa, qué puedo hacer por ti para ayudarte a salir de la situación que estás viviendo. Porque no podemos decir que el joven o el niño, que una pandilla o un grupo delictivo lo está, hasta cierto punto le está amenazando, termina siendo parte de aquello, es culpa solamente de él. Tenemos que hablar de los padres, las instituciones, del Estado, de la policía, bueno, muchos factores. El estudiante termina siendo el resultado, no es el responsable en sí, es el resultado de una situación de serie de factores en la que el maestro sí tiene que estar acá muy pendiente y que nos dé la oportunidad como el Ministerio de Educación, como eje, como máxima autoridad educativa, de decirnos, ahora las instituciones tienen la capacidad y sus maestros de decir, la educación emocional, los valores son eje fundacional de este proceso. Eso me parece relevante. Leonidas, Leonidas, hace poco asesinaron a un profesor en un transporte público. Se dice que fueron estudiantes de él que a lo mejor por situaciones que se produjeron dentro del aula o dentro del plantel, tomaron esa gravísima decisión. Pero tú acabas de decir algo muy cierto. Es lo que está pasando, es el resultado de la calidad educativa que hoy por hoy se imparte en el país. Esa calidad es la que tenemos que variar y cómo lo hacemos, Leonidas. Bueno, comenzando con, mencionaba el tema de cambiar lo que tradicionalmente hemos hecho, ¿no? La definición de locura por ahí se menciona que es hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Evidentemente la cosa es hacerlo diferente. Para mí algo muy importante es retomar una educación que hoy en el mundo, la neuroeducación, habla de cómo estamos conectados con nuestras emociones y qué tan importante es eso para formar. Pienso que esto es clave. Desconectarnos de las emociones es desconectarse de un ser humano, que en esencia es emoción, en esencia es sentimiento. Leonidas, disculpa la interrupción. Sí, tú ya aclaraste muy bien los 3 ejes en los que se debe trabajar y con los que estoy plenamente de acuerdo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Quién tiene que tomar la batuta? ¿Quiénes tienen que llevar adelante esas actividades a las que tú te referías? El maestro. Mire, que esto aquí no es, el maestro debe, sí, aquí los que nos están escuchando, los radios escuchas, si hay maestros y hay padres, decir, mire, es nuestra responsabilidad, somos, y en sí, si usted se metió en la educación a ser maestro, debe entender que esto es un llamado, es una vocación, así como la radio. Aquí a veces nos falta para el pan, pero nos dedicamos a comunicar, la educación igual. A veces nos falta, pero sin embargo tenemos que estar al pie, porque lo que hacemos no es por dinero, lo hacemos por vocación, lo hacemos porque queremos Hay una una vocación, situación. hay una vocación, Definitivamente, es la verdad. queremos hacer un cambio. Soñamos con ver diferente. Yo sueño con ver diferente a mis hijos. Sueño con ver diferente a los hijos de mis hijos, que vean una mejor nación. Que definitivamente eso lo hace aquel que se mete a la docencia, aquel que se mete al aula. Mire, la creatividad, yo como experto en temas de tecnología puedo decir que la innovación no tiene que ver con cuántas máquinas meto, tiene que ver con un maestro creativo. Es decir, aquí vamos a transformar un cartón en algo maravilloso. Vamos a transformar los lápices en algo genial. Vamos a crear una pizarra interactiva, y no es digital, es una pizarra interactiva. Vamos a llenarla de colores y de instrumentos y despertar la creatividad y la pasión en los muchachos. Eso lo va a desviar. Y ese maestro apasionado, definitivamente, cómo recobrar la pasión en el maestro, eso es el desafío. Pero si me pregunta, termina siendo clave el maestro. El maestro tiene que despertar. No importa el maestro. Ya, aquí en tema político no me gusta hablar mucho, pero no importa el ministro que esté. O sea, definitivamente las leyes van a afectar, pero cuando el maestro está comprometido, no importa. No importa el momento. El maestro se está convencido, si el maestro está apasionado, va a hacer lo que tiene que hacer. Y eso es lo que tenemos que lograr. Desde mi trinchera lo que hago es buscar más espacios para comunicar que la pasión que tiene que tener el maestro no se puede acabar por simplemente situaciones. Y que la inseguridad es parte, ¿no? Y si ahora me meto en tema de inseguridad, sí, la inseguridad va a afectar muchísimo porque causa temor, causa miedo, alejamiento. El maestro dice, no me quiero complicar, me aseguré a mi familia y la mía de por sí está en riesgo, pero nos metimos a una guerra. Con o sin seguridad, el maestro se metió en una guerra al entrar al aula de clase. Tiene que pelear todos los días frente a situaciones que el padre puede tener con sus hijos, problemas, divorcios, y ese maestro se mete en una guerra constantemente. Entonces, que no nos hagamos desentendidos. Si hay inseguridad, sí, pero sin embargo también tenemos siempre una guerra en clase, que tenemos que enfrentarla con nuestros muchachos y sacarlos adelante. Que usted bien me entenderá porque usted ha pasado por tantos años y tanta historia educativa.
Así es. Don Alcides, continúe con el diálogo. Leonidas, el tema de la inseguridad que usted anota, ¿verdad? Ya hay un anuncio del gobierno el año pasado de un plan de escuelas seguras. Yo lo estaba leyendo y daría la impresión de que solamente se dedica al tema de los alumnos. ¿Qué pasa con los maestros? ¿Qué pasa con el personal de oficinas? ¿Qué pasa con los conserjes? Y yo diría inclusive hasta los nuevos conductores de los expresos que están que transportando son parte del... a los niños, a los estudiantes, ¿verdad? Son incompletos los planes, más allá de que alguien va a decir, sí, pero ni siquiera se cumplen. Bueno, ahí están los planes, ¿no? Ahí está el interés del gobierno en cuanto al tema de la inseguridad en los planteles. Y mire que es un sector sensible la educación, ¿no? Hablando de una población importante como prioridad. Eh, Respecto al plan de escuelas seguras, si bien es cierto, se ha implementado en la firma del acuerdo inicial, la policía, entendiéndolo como tal, la policía mencionaba, todavía no está claro nuestra respuesta frente a un hecho violento en la institución. Y entonces no me meto todavía. Y el Ministerio de Educación dice, tampoco puedo decirte porque también me da miedo que pueda hacer la policía, y entonces le puede afectar la presencia policial a los estudiantes y dañar su armonía. Entonces nos quedamos ahí, simplemente en la firma, en el acuerdo, en la foto, decir ya hay escuelas que si bien es cierto, hay ciertas escuelas que tienen más monitoreo, presencia policial, inclusive tú hablabas de las otras personas, inclusive los mismos estudiantes. No está claro el asunto cómo se resuelve, porque hay ciertos lineamientos que no quedaron especificados y hoy con cambio de gobierno, pues ahora mucho menos. Pero claro, en el papel decías básicamente los estudiantes y cubrirlos, pero nunca se habló de qué pasa con el maestro, qué pasa con las oficinas, la administración, qué pasa con los conserjes, que es el portero que está expuesto a la puerta, qué pasa con los expresos que manejan rutas, inclusive algunas peligrosas y que ya hemos sabido que estos presos tienen problemas de extorsión y vacunas, que tienen que transportar el tesoro de cada padre, que es su hijo. Entonces, ¿qué pasa con toda esta articulación? Creo que el plan queda incompleto mientras no involucre a toda la población, a toda la Esa es la comunidad. verdad, son los tesoros de cada uno de los padres, nosotros, las madres, esa es la verdad. Tomando en cuenta que el problema no viene desde ahora, que estamos hablando de la violencia e inseguridad, viene desde el tema del COVID. Cuando se cambiaron los sistemas, ya vino pues la internet a trabajar, no directamente en el vis a vis entre estudiante con el maestro. Ya vino el padre de familia que tuvo que estar ahí al lado del niño, ¿verdad? Involucrado también en el tema del internet. O sea, y por último, el mismo maestro es conocido en unos casos ya pues afectados por las denominadas vacunas, pues oye. Han habido, Allá no al colmo, pues, ¿no? han habido. Entiendo que ha habido ciertas instituciones, había una cifra más o menos, 70 y pico ya que habían puesto Claro, claro, denuncias claro. respecto a Las amenazas, vacunas. y muchas más en realidad, pero las denuncias marcaban como 70 y pico, respecto a que maestros se sentían ya amenazados con evidencia, fotos y extorsionándolos respecto a su labor docente. Y eso, pues, si enmarcamos la falta de recursos de parte del ministerio, pues decimos que es cuesta arriba un poco el proceso, pero un maestro nunca pierde la esperanza. Los maestros como tal somos soñadores, somos optimistas, creemos que siempre la educación puede marcar un eje, un punto y aparte de la historia de cada país y seguimos creyendo. Pero quiero retomar el tema de la virtualidad, porque si bien es cierto, ya se reguló. Inclusive cuando se empezó la pandemia ni siquiera estaba completamente regulado, pero cuando empezó la pandemia se implementaron estas de emergencia, estas clases virtuales, pero hoy en día ya está regulado. Inclusive ya hay en la nueva ley de educación que se reformó en el reglamento, ya se hablaba de las modalidades formal a distancia, que ese es el término correcto, modalidades formal a distancia y formal a semipresencial. Siempre bajo el sistema del internet, pues, ¿no? La modalidad formal a distancia tiene como antes se manejaba hay dos formatos, uno completamente virtual, que es el que conocemos online, y el otro que termina siendo el tradicional de antes, que se entregaban folletos, materiales, o educación asistida. Para cierto sector de la educación pública, hay uno que se llama el sistema SAFPI, que es el sistema para familias, para niños muy pequeños que se reúnen en casa. Esa es educación asistida, la distancia asistida. Y la educación formal a distancia que se regula ya para instituciones particulares para que también lo puedan ofrecer. Es decir, que ya existe una regulación para aquellos lineamientos, que eso pasó en el mes pasado, justamente en octubre, finales del mes de octubre, ya con uno de los últimos decretos de la ministra anterior, ya se termina de regular recién la educación
como tal, con lineamientos claros. Para educación formal a distancia, que eso tiene que ver con lo que va a pasar ahora, seguramente que empezamos las lluvias, con estas orientaciones pedagógicas para continuidad de la educación en situaciones de emergencia, que antes le conocemos con PICE, el Plan Institucional de Continuidad Educativa, ahora son planes de continuidad para educación en situaciones de emergencia, que en ciertas instituciones harán lo que hicieron algunas, de mandar el WhatsApp, y otras implementar educación formal a distancia como tal, con herramientas, con plataformas como Zoom, Meet, etc. Qué interesante. Eh, a propósito, en cantones y lugares que son focos rojos, ¿no? Como Durán, como en el sur de la ciudad de Guayaquil, en algunas ciudades de Manaví, de Esmeraldas, eh, se va, se opta por la educación A distancia. a distancia. Sin embargo, el tema de vacunas sigue siendo un inconveniente, No porque para. o sea, igual los cogen en la calle, los chicos en algún momento y profesores salen a la calle. Eh, y eso obviamente es otro motivo de inseguridad. Eh, lo ideal sería que no dejen de ir los alumnos al colegio, sería lo ideal, Mira ¿no? que es como atarse de manos, ¿no? Porque tú dices, ok, es necesario volver a las aulas porque esa conexión que hablamos al inicio, que el maestro, mire que a veces la figura paterna hace falta y en las casas uno no se encuentra ni padre ni madre. Entonces el estudiante va al colegio y encuentra un maestro apasionado, como a cualquiera nos ha pasado en la historia, ¿no? En la educación, en el colegio, en la universidad, que nos encontramos con un maestro que le encanta lo que hace y uno se conecta y ese estudiante va Es y que no ya, se puede reemplazar lo virtual con lo real, no, estimado no, amigo, en no la para nada. educación. El maestro tiene que estar presente en el momento de la explicación. Y Por no mucha solamente el buena tema de la internet que explicación. haya. Y no es que no solamente hablo del tema de la enseñanza como tal, del conocimiento. Es que un estudiante aviva su pasión cuando encuentra un maestro que le encanta lo que hace. Y ese maestro deja de verlo porque hay situaciones de extorsión. Entonces dice, o amenazas o bombas inclusive. Entonces vámonos a la casa. Y el estudiante en casa dice, no tengo padre, no tengo madre. Lo único que me queda cerca son estas bandas que me dicen que Leonida, me y no tengo queman. compañeros que vayan a jugar pues en la hora de recreo, porque esa es otra parte complementaria de la educación. Obvio, es verdad. Pues, La experiencia con los uno La le manda- experiencia con los compañeros y claro. compañeras. y, Cuando y ahora es mixto casi todo, ¿no? ese aprendizaje social que se llama. Claro, claro. Eso es fundamental. El aprendizaje social o esa educación social no se aprende en casa, se aprende entre pares. Esa educación en la que yo comienzo a compartir. Mucho pasa hoy que los jóvenes tienen poca capacidad por dos factores. La pandemia es una de ellas, que nos retrasó 2 años, y lo segundo es la hiperconexión en teléfono. Entonces hemos perdido, nuestros jóvenes han perdido la capacidad de comunicarse Sí, tienes y de razón. relacionarse. Antes uno se agallaba, se reunía y todo. Ahora, eso es una competencia perdida en los jóvenes. Terminábamos la clase, nos íbamos a jugar pelota, nos íbamos a Un la peloteo casa. vago, sí. Mi mamá me decía, haz el deber y te vas a jugar. Y uno emocionado. Y con todos los compañeros, ya no juegan, solamente juegan pelota, pero Free Fire en el en teléfono la o red alguna social, en el o teléfono. Sí. PlayStation. Se perdió todo eso. En los teléfonos ahora tienen de todo. Yo he visto Todo. a los padres y madres a los chiquitos que todavía no saben ni leer, le dan ahí el iPad para que no, para que se Claro. entretengan y están ahí horas. Y estamos perdiendo la oportunidad de desarrollar competencias vitales, y digo, es vitales para el ser humano. Desde los la recomendación que de 0 a 5 años no se utilice un dispositivo, una pantalla, porque pierde la capacidad de los sentidos, del olfato, del tocar, del ver, del sentir. Son competencias esenciales en la educación inicial. Aquí hablamos de ya un poco más allá, pero esas competencias no se pueden perder. La socialización en la etapa adolescente, eso es vital, eso es irreemplazable. Yo tengo que estar compartiendo, porque si no pierdo la capacidad de expresarme, de decir cómo me siento. Son cosas que no se pueden perder en la educación. La educación presencial siempre va a ser prioritaria. La educación formal a distancia es un complemento para circunstancias en la que, por ejemplo, yo la recomendaría para alguien que es un deportista, para alguien que es un artista que se mueve constantemente. No pierdas tu educación porque la educación también es importante, pero tienes ya una carrera de vida muy joven. Deportistas, artistas que tienen que moverse constantemente. O a un padre que tiene una actividad, digamos, política, transnacional. Pero si tengo que retomar, debo decir que mucha gente ha tomado la educación virtual
por la necesidad de la Claro, seguridad, el ¿no? tema de la violencia y el COVID, ¿no? Más no por Y opción, sino yo, por necesidad. oiga, le digo otra cosa, ¿no? Ahora que todo se hace a través de las redes sociales, etcétera, ¿verdad? Esos menores que están en este momento en la virtualidad, aprendiendo en la primaria todo lo que le enseña un maestro, ¿no? Virtual. ¿Cuándo escriben? Por Dios, ¿cuándo escriben en un papel, pues? Porque usted por lo menos ha de estar, cuando grande, ya mayor, tendré que firmar, pues, ¿no? ¿Y cómo hace para escribir? Si todo lo hace a través de las redes sociales y el teléfono. Y cuando escribe usted, dígame, Sí, hay un desafío en el tema del lectoescritor. Puntualmente el lectoescritor. Es ver, decir, 5, 6, 7 años son etapas importantes para la lectoescritura. exacto. Entonces, esto pasa ahora. Vemos en Durán que tienen que tomar como medida de emergencia. Lo vimos en pandemia como una emergencia, pues, era la emergencia del COVID, pero hoy en día la emergencia de seguridad hace que esto se vuelva sensible. Aprender a leer y escribir es clave. Y si no se aprende bien de 5 Obvio, a pues. 7 años, si no se, no, el tema es que si no se aprende bien de 5 a 7 años, hay problemas mayores en el futuro. Porque las conexiones neurológicas, las sinapsis que tienen que lograrse, en esa etapa, si no las descifra, porque el cerebro codifica las letras y los números, comienza a tener problemas de calculia, dislexia y problemas mayores ya de la comprensión lectora, que por sí Ecuador tiene gran déficit en la comprensión lectora. Si le sumamos que no estamos yendo siquiera a la escuela a aprender a escribir bien, se complica mucho más. Entonces el desafío es ese. Imagínense que no sepa ni los números, escribir ni los números. ¿Cómo va a cargar dinero y cómo va a maniobrar, a manipular el dinero si no sabe escribir, no sabe ni siquiera contar? Imagínense. No, Porque todo lo hacen las redes sociales, pues. la inteligencia artificial es otro desafío que tenemos que, si no estamos preparados los maestros, mucho más los estudiantes, ¿no? Cómo manejar bien una situación que los pueda beneficiar para complementar la tecnología, porque la tecnología no la podemos evitar. Hay que saber adaptarla al medio escolar y que los jóvenes y los estudiantes sepan utilizarla para provecho y prosperidad del Ecuador, ¿no? En este caso. Las últimas inquietudes es que Julio está en línea para nuestro invitado, sino de mi parte el punto que tiene que ver con el cierre de clases. Ya viene ahora a inicios de febrero, Mediados, 15, 16 de febrero. y sí, tengo todavía una hija en colegio, dice, eso es tardísimo, me dice. Sí, No le sí. creo. Yo le digo, ¿cómo? No termina con, no era fines, no, eso es un abuso terminar el 15 de febrero. Me dice, ya, es un Bueno, en abuso. otras temporadas ya era vacaciones, pues. Era, claro, para nosotros sí, Terminamos ¿no? 31 de mayo, ¿no? De enero. Ya todo el mundo a vacaciones, pues, ¿no? Pero ahora se acostumbra a la terminada en Bueno, enero, es ¿no? que Ahora sí. estábamos regresando a eso, pero la pandemia nos hizo atrasar. Empezamos, recuerdo, en junio y hizo atrasar los calendarios y probablemente el 2024 estemos regulando nuevamente en abril para terminar a finales de enero. Es O probable. sea, es realmente que se está, o sea, compensando Ajustándose el cronograma, sí, los cronogramas por la escolares. pandemia. Sí. Bueno, esperamos que pase con las lluvias. Si es que seamos claros, porque la gente dice, no, ya no va a haber, ya no va a haber. A ver, aquí cae un mes de fenómeno del niño y sonamos. O sea que No no cantemos necesitamos 3 victoria. meses, no No necesitamos necesitamos 3 tres meses. meses. Sí, o sea, esperemos. La gente cree que ya tiene que haber llovido como efecto del fenómeno del niño y no ha llovido, pero Sí. dice que el fenómeno está atrasado, que no te llega todavía. Y Estamos Dios ya, quiera que no llegue, pero no cantemos victoria antes de tiempo, no claro. crucemos el río antes de llegar a la orilla, porque repito, aquí un mes de fenómeno del niño, no diga 2, ni 1,5, ni 3, nos lleva pero de cabeza, de oreja. Oiga, y un mes con 4 aguaceros grandes nomás, nada más. Eso le decir, un mes con 4 aguaceros de No esos. mucho ya, nos destroza No, el sistema vial, vial, eléctrico, la vialidad. No. como usted dice, la agricultura, acuacultura, turismo, obviamente. Y la Que educación llueven a los la embalses. víctima, ¿no? Que llueven los embalses, más bien. Sí, y la educación- Solo que lluevan Embalses, para embalses. que las presas cojan solas, pero si se pudiera hacer eso sería fabuloso. La educación a la víctima porque son los Sí. sitios donde van por los damnificados, pues, ¿no? A las escuelas. Ah, claro, o sea, ahí abusan Claro, de entonces ya no hay albergues. clase porque tienen que atender a los Sí, damnificados. básicamente se vuelven centros de refugio, ¿no? Refugio. Las instituciones que son lugares grandes para poder albergar. Aparentemente no, pero igual existe la recomendación de que en caso de que
nuevamente hayan estos fenómenos naturales, se aplique unos planes de emergencia, como hemos hablado, una educación formal a distancia, paulatina, específica para las zonas de mayor riesgo, y esto pueda ser pues momentáneo. Esperemos que las lluvias realmente sean, que Dios se apiade del Ecuador y que podamos pasar Ojalá. esta etapa como un fenómeno sencillo, la verdad. Ojalá, ojalá, así es. Si no, de todas maneras, los colegios, como dicen los educandos y los educadores, tienen que tomar medidas sobre la picada. Como pasa, yo creo que la mayor fortaleza o capacidad del maestro es ser adaptativo, es ser creativo. Sí, Así que ya nos ha adaptarse a tocado la siempre, a la situación, circunstancia. a lo que venga. Así nos ha tocado a los maestros siempre, así que no es la excepción esta vez. No, no será. Por lo menos, yo creo que hasta ahora, el hecho de que no haya llovido en la costa, como se suponía que iba a llover, En ciertas provincias ya está lloviendo. en ciertas provincias En sí, Esmeralda sí está lloviendo bastante. en Esmeralda sí, Esmeralda sí. hace que puedan seguir normalmente las clases. Pero si no, como Ahora, usted dice, sí, hasta ahora lo planificado es que terminamos las clases mediados de febrero, 16 de febrero según calendario. Algunas escuelas más o menos, porque actualmente las fiscomisionales particulares tienen la posibilidad de adaptar sus horarios, sus calendarios, pero en general, mediados de febrero más o menos ya estamos finalizando todo el proceso régimen costa insular. muchísimas gracias, licenciado. Ya ahí lo vemos a don Julio Ayala. No sé si tenía algo más porque ya estamos entrando en la hora del pocho, mi querido Julio. No, solamente para decirle al licenciado Prieto que estoy plenamente de acuerdo con él y que una de las acciones que deberíamos retomar en educación fue aquella iniciativa que la hemos dejado de lado, que se llamaba Escuela para Padres, porque es fundamental. Ante la crisis de valores que vivimos, eso es fundamental. Así es, Sí, tiene toda la razón. familia. Tiene toda la razón. Escuela para padres, porque al final los padres nunca vamos a escuela, Son sino los que se va primeros aprendiendo. educadores. Son los primeros Y educadores. somos los primeros educadores. Nunca dejamos de ser papá, oiga. No, y no hay escuela para eso, ni universidad, o sea, y cada vez se le va a necesitar más. Si me permiten una cuña aquí nada más, lo que dice aquí el licenciado también es que nosotros implementamos, yo personalmente implementamos un canal en YouTube que se llama Aprendiendo de Nuevo, justamente porque entendemos que las familias debemos darle la información. Y hoy los medios digitales son para eso. Aprendiendo de Aprendiendo Nuevo nuevo es un en canal, YouTube. en YouTube un canal, un podcast dedicado para las familias que aprendan a cómo llevar familias, cómo llevar las relaciones, educación, formación, valores, etcétera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al licenciado Prieto. Nosotros nos vamos a despedir. Está aquí Fernando Flores Marín de rojo. Yo también me vine de rojo porque dije color navideño, ¿no? Y el mire, estamos parecidos aquí con el No Puma, Sí. que nos da mucho gusto saludarlo. Así como cuando saludamos aquí al Cidito y a Julio por la vía virtual, porque lógicamente ya estar de retorno a la radio y estamos a 8 días del aniversario 79 de Atalaya, lo cual también nos causa una honda alegría. Así que nos vamos a ir a la pausa. Alcidito, nosotros nos despedimos hasta la tarde. Hasta la tarde. En calor político viene Fernando Flores Marín en la Hora del Pocho, Alfonso Javier Harbiteri, el director de la Hora del Pocho, que debe llegar en breves momentos y hay bastante que comentar. El hombre de las bombas periodísticas, no, ese mañana. Él se reserva martes y jueves. Prepara las bombas. ¿Se acuerda que el hombre de las bombas, Ricardo Rom, de jueves a lunes o de viernes a lunes recoge Era una bola de bombas. de bombas y miércoles, de martes, o sea, de martes de tarde a jueves de mañana, tiene otra, recoge las bombas informativas. Y Ya, hay unas que revientan y sí, sí suenan, y hay otras que revientan y no suenan. claro, claro, hay unas que revientan con harto sonido y otras que se pasman. Se pasman. Ya regresamos en un momento, amigos oyentes, hasta el año. Muchas gracias.